Sebastián Bugliotti, ¿sí? Oh, miren, vos escuchaste también lo que acaba de decir la China, tremendo. Bueno, para lo que les contaba, para los que no conocen, el licenciado Sebastián Bugliotti fue alumno mío en el año 2013, la primera cama del primer grupo que tuve, en el Quality en Juego y Recreación. Él transitó toda su carrera de manera de 10, en realidad, espectacular, porque no te quedó ninguna materia ni nada, Seba, sí. No, nada, nada. Nada, cero. Se recibió a los 4 años, el tipo impecable. Después empezó a estudiar la licenciatura, se recibió en la licenciatura. Oriundo de Carlos Paz, estuvo viviendo el año pasado en Camboriú. Maestro de las artes marciales, se dedica a las artes marciales, también está trabajando en el club de natación, ¿era Seba? Claro, en el Club de Natación Sol y Lago y el Club de Natación Carlos Paz. Claro, en dos. Y lo que hoy nos ha traído, a pedido mío, es un tema que nosotros, como yo les contaba la clase pasada, vamos a empezar a abordar ahora las características del niño en todos sus estados evolutivos, ¿sí? Pero llega un momento donde nosotros empezamos a tener contacto con el niño, los compañeros tienen contacto con el niño, que es la escuela. Y en la escuela está evidenciado que se están viendo muchos casos de obesidad infantil. Por ende, como para tenerlo en cuenta y después para futuros trabajos, lo llamé al Seba para que nos cuente un poquito él de qué se trata, qué cositas tenemos que tener en cuenta, qué aspectos son necesarios que tengamos que atender, para en función de eso, nada, estar atentos y saber cómo actuar, ¿sí? Good morning, teacher. Hello, how are you, Lautaro Miño? Bueno, estamos listos entonces. Seba, cuando vos quieras, yo ya te presento. Ah, ¿estás soltero para todos aquellos que estaban preguntando acá por el chat? Va, creo que estás soltero, Seba, ¿o no? ¿O estás Sí, en sí. una relación? Sí, sí. Ah, bueno. No, no, no. Tengo una relación conflictiva conmigo mismo, nada más. Bueno, también he animado fiestas conmigo, he estado en un evento del Día de la Familia de Hewlett Packard, hemos estado haciendo de todo. Y, por si fue compañero de Juancito, ¿o no? ¿De Juan Carranza? Claro, de Juancito Carranza, el glorioso. Tremendo profe ese, ¿eh? Sí, no sé si está hoy conectado. Recién lo llamé, pero no sé si se durmió o no se durmió. Pero bueno, Seba, todo tuyo la clase. Lo que vamos a hacer es así: el Seba va a pasar unas diapos, va a ir explicando el tema y después que termina el Seba, vamos a abrir, ¿sí?, el micrófono para todos aquellos que quieran preguntar, que quieran consultar, los que quieran ahondar un poquito más en el tema. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, pueden escribir en el chat, que es el simbolito, como el mensajito que está a la izquierda, ¿ve? Como Bruno que manda, Lacan de Gómez dice Oca, Lacan de Goleta levanta la mano, Rosio Emiliano en la mano, Ximena Martínez, Gastón Palien, de una, vamos con toda, pagate el Fernet, dice Sebastián acá en el chat. Bueno. Seba, todo tuyo. Yo apago la cámara para que te veas vos nada más y el micro, y cualquier cosa, si necesito intervenir, lo prendo. ¿Dale? Dale. Éxitos, te seguimos desde acá. Gracias, gracias. Vamos a estudio. Vamos, tú. Bueno, para que voy a compartir acá. Esto también es relativamente nuevo. ¿Se alcanza a ver ahí la pantalla? Excelente se ve, Seba, excelente. Bueno, genial. Bueno, primero que nada, buen día para todos y todas. Como ya dijo Lema, más allá de haber sido alumno de él, es un gran amigo, un gran colega y un placer estar acá tratando de compartir un poco y colaborar en esta institución que me vio nacer como profe, ¿no? La idea para charlar un poco es tratar de entender a modo de concientización y hacer un abordaje un poco más holístico respecto a la obesidad, a los efectos de poder entenderla, pero desde una perspectiva tal vez un poquito más profunda. En primera instancia, a modo de introducción, lo primero que se me ocurrió es tratar de definir la obesidad.
Cuando digo definirla, tratar de verla desde el punto conceptual y de ahí vamos a hacer una suerte de, digamos, metodología descompositiva de este concepto a los efectos de poder entender cada uno de los elementos de la obesidad. Para la Organización Mundial de la Salud, o las grandes definiciones, digamos, todas coinciden en que la obesidad es una enfermedad crónica de tipo multifactorial que se caracteriza por una acumulación exagerada de tejido adiposo y la permanencia y distribución de este último afecta al organismo. Ahora bien, cuando entendemos a la obesidad como una enfermedad crónica, lo primero que tenemos que pensar que no hasta hace muy poco la obesidad fue considerada como una enfermedad crónica. El concepto de crónica hace referencia a una enfermedad que está instalada o a una condición instalada y que perdura por más de 6 meses más o menos, para que se entienda digamos, en términos conceptuales qué significa enfermedad crónica, ¿no? En el año 2010 la Organización Mundial de la Salud la decreta como una enfermedad crónica y desde ahí se vieron en la obligación de entenderla desde una perspectiva por ahí un poco más abarcativa, tratar de entender que no solamente era una condición que se vinculaba básicamente a un problema de conducta, es decir, el hombre, la mujer son obesos porque comen mucho y se mueven menos. En realidad ese era el concepto, digamos, en líneas generales, lo que se entendía hasta ese momento, hasta que se empezaron a hacer investigaciones que hicieron un abordaje un poco más profundo. Entonces, cuando yo le decía que era una enfermedad crónica, básicamente hace referencia a esto, que en el año 2010 concretamente tenemos apenas 10 años como entendía como una definición desde el punto de vista crónico, ¿verdad? Cuando le digo que es multifactorial, más allá del obvio, son una serie de factores que se combinan, que pueden o no combinarse sinérgicamente y puede desencadenar una obesidad. Fíjense en acá. Acá cité algunos de los factores, digamos, los más preponderantes. Voy a tratar de ir describiéndolos uno por uno, cosa que después al final, bueno, esta plantilla yo se las voy a pasar al profe Emma para que ustedes la tengan, pero la idea es poder ir viendo a grandes rasgos o tratar de profundizar en función de la necesidad de cada uno de estos factores. Hablemos principalmente, como les había dicho, factores conductuales y factores nutricionales. El factor conductual básicamente hace relación a la conducta, ¿verdad? Generalmente son conductas hipocinéticas. ¿Qué significa esto? Se mueve menos. Nosotros de alguna manera estamos en términos, digamos, el sistema nos va llevando a movernos cada vez un poco menos por diferentes circunstancias. Encontramos, digamos, cuestiones que están vinculadas a actividades hoy por hoy que se dan en escritorios, ese tipo de cosas particularmente. Y en el caso de los niños hoy por hoy hay muchas actividades del tipo, por ejemplo, videojuegos, ese tipo de cosas que por ahí no demandan mucho movimiento. Entonces, si a eso le sumamos de que me muevo menos y todas las actividades que tengo hoy por hoy, que de alguna manera le generan placer a los niños, están vinculadas a estados basales o a estados que están concretamente sentados, es bastante más complicado. Por otra parte, si a esto le asociamos el factor nutricional, es más complicado todavía porque lo primero que tenemos que citar acá es que la industria, de alguna manera, la industria alimenticia, esto es a título personal, siempre me da la sensación de que se ha desarrollado mucho más rápido o ha evolucionado mucho más rápido que el ser humano. Nosotros, el organismo nuestro, como que no ha evolucionado un poco a toda esta explosión de alimentos y comidas hipercalóricas o conservantes que de alguna manera siempre tienen una repercusión nociva sobre el organismo, ¿no? Estoy hablando concretamente de esto, imagínense para que se entienda, los panchos, las patinesas, las papitas fritas, los chisitos, todo este tipo de cosas recaen en el organismo a nivel sanguíneo, muchos niveles de insulina en sangre, es decir, la glucemia, el azúcar en sangre es siempre bastante alta. Entonces, desde ese punto de vista, si a eso le sumamos que me muevo menos y consumo mucho, puedo llegar a desencadenar, ¿verdad?, una obesidad o una condición de sobrepeso. Por otra parte está el factor contextual. Cuando le digo factor contextual, si ustedes lo analizan, generalmente el contexto que nos rodea tiene la tendencia a hacer que nos movamos menos. Es como que a los efectos de generar de alguna manera la comodidad de todos nosotros, siempre termina repercutiendo de una manera más nociva. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ya no subimos tantas escaleras porque tengo ascensores. No me voy a caminar 4 cuadras, 5, 6 cuadras para comprar una pizza, a lo mejor porque tengo un cadete, el Rappi Ya, no sé cómo se llama eso, esos servicios de cadetería que vienen los chicos en bici, que si no vienen dentro de los 30 minutos, creo que no te cobran. Bueno, todos esos sistemas o todos esos servicios que de alguna manera parecen hacernos la vida un poco más simple, tienen la tendencia a complicarnos un poco, ¿no? Estoy citando algunos contextos, pónganse a imaginar ustedes alguno en particular, ¿no? Los taxis, ese tipo de cosas, cada vez que nos movemos menos.
Cuando hago referencia al factor contextual, básicamente cómo el contexto incide o tiene relación directa a estas condiciones de hipocinesis, ¿no? Es decir, de disminución de movimiento. Otro factor a considerar, y no menos importante, es el factor psicológico. Cuando hablamos de factor psicológico, esto es todo lo que involucra el espectro psíquico, ¿verdad? Todo lo que involucra el aparato psíquico, siempre es gigante, chicos, siempre es muy grande. Pero particularmente nosotros que somos de alguna manera, vamos a ser precursores de la actividad física, precursores de la salubridad, agentes de salud, se van a ir dando cuenta de que hay algunas cuestiones que están vinculadas al espectro psicológico, particularmente en personas con obesidad. ¿Qué significa esto? Puede haber personas que tienen trastornos de ansiedad que canalizan a través de la comida, puede haber personas que han sufrido traumas, que se manifiesta desde el punto de vista psicológico, que de alguna manera se refugian en la comida, como también puede haber conductas que están vinculadas y asociadas directamente a personas con obesidad. No sé si habrán escuchado alguna vez que, bueno, generalmente hay algo que se llama análisis morfológico. Nosotros hablamos, cuando hacemos análisis morfológico, siempre se habla de 3 grandes grupos, ¿verdad? Se habla de grupos que son más digamos, mesomorfos, endomorfos y ectomorfos. Eso sería más o menos, no quiero entrar en todos detalles para no complicarlo, pero eso sería desde el punto de vista, digamos, de la topografía muscular. Cuando nosotros hacemos un análisis morfológico, generalmente los cuerpos se dividen en esas 3 formas, ¿no? Independientemente del sexo, pero se dividen en personas mesomorfas, que serían las personas que estarían, digamos, en una condición física óptima, las endomorfas, que serían las obesas, y las ectomorfas, que son aquellos que son relativamente demasiado delgados. Desde el punto de vista psicológico, este análisis en relación a la obesidad o en relación a las características psicológicas de estas condiciones morfológicas que le decía, existen lo que se llaman los pícnicos, que serían los obesos, existen también los ectomorfos, que serían los flacos, y serían los atléticos, que entrarían en lugar de los mesomorfos, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta, generalmente las personas que tienen obesidad, de alguna manera inconsciente, tratan de adaptar su condición a su realidad en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Que esto es muy difícil, porque imagínense que nosotros estamos en el patio de la escuela, estamos proponiendo una mancha, por dar un ejemplo, estas personas a lo mejor no puedan correr o no puedan desarrollarse en plenitud con la actividad, ¿verdad? Entonces los endomorfos, que serían esta clasificación psicológica que les estaba comentando hasta hace un momento, de alguna manera siempre tienen algunas cuestiones o algunos componentes manipulativos para que el contexto, en la medida de las posibilidades, se termine adaptando. Esto no necesariamente tiene que ser positivo, tiene que resultar, digamos, a como a ellos les interesa. Por esa razón es que hay poca adherencia al tipo de movimientos que se suelen proponer. Cuando hablo de adherencias, hablo de que ellos muchas veces no tienen ganas de jugar o no tienen ganas de hacer algo o se cansan muy rápido. Por una serie de cuestiones que ya vamos a ir desarrollando. Después tenemos, por otra parte, el factor genético, que es lo que se conoce factor obesogénico. Para que se entienda así, digamos, para no entrar en detalles tan complejos, lo importante es que nosotros tenemos que saber de que existe un componente genético en el medio. Para que se den una idea, un niño que nace en un seno familiar donde tiene un papá obeso, ese niño tiene un 40% de probabilidades de ser obeso él también. Y si en ese seno familiar la mamá también es obesa, ya tenemos 2 personas en el seno familiar obeso, lo cual lo coloca a este sujeto en un 80% de probabilidades de ser él también obeso, ¿verdad? Esto no solamente por las cuestiones genéticas, sino por la articulación de todos los factores que le nombré recién, por la conducta, por el contexto y porque, digamos, de alguna manera se suelen apoyar este tipo de particularidades. Después, por último, dentro de esos tantos factores que se ve bien ahí arriba, casi cerca de la cabeza del chico este que tenemos acá en la imagen, vemos una mitocondria. La mitocondria es una organela, para aquellos que no lo recuerdan, es una organela que se ubica en la célula, ¿verdad? Que tiene la capacidad de transportar oxígeno. Y por otra parte, en relación a la obesidad, tiene la función de producir algo que se llama la beta-oxidación del ácido graso, que es de alguna manera la descomposición del ácido graso. Si bien esto es a rasgos generales, porque se necesitan de una serie de reacciones químicas que se dan a nivel intracelular, que permiten que el ácido graso, cuando ingresa a la célula, la mitocondria lo descompone, lo absorbe y lo oxida. Es la famosa organela responsable, entre otras cosas, de la oxidación de la grasa o de la quema de grasa, como solemos conocerlo de alguna manera. Esto a nivel celular, ¿no? Si bien existen otros elementos previos a todo eso, que es la movilización del ácido graso desde el tejido adiposo, es el transporte por medio de la sangre del ácido graso y es el ingreso del ácido graso a la pared celular para que después la mitocondria haga este proceso de beta-oxidación, que era lo que le estaba comentando. Condiciones del niño obeso. Esto a grandes rasgos, nosotros cuando estamos frente a un niño con obesidad, podemos ver algunas cuestiones muy particulares.
En primera instancia vamos a ver una pobre condición física, que era lo que yo les decía recién. Hay algunas actividades que nosotros podemos llegar a proponer que no necesariamente se van a poder desenvolver al 100% o en plenitud dentro de sus capacidades. Por esto que yo les digo, o que nombrábamos recién, de la distribución del tejido adiposo y algunas cuestiones a nivel estructural. Después tenemos molestias musculoarticulares. Cuando hablamos de molestias musculoarticulares, hablamos de esto de la fatiga, de que puede haber dolores a nivel articular, concretamente rodilla, cadera, principalmente la espalda, porque la distribución del tejido adiposo va generando adaptaciones que no necesariamente tienen que ser positivas a nivel del raquis, ¿no? A nivel de la columna vertebral. ¿Por qué? Porque el organismo se ve en la obligación de adaptarse a esta realidad que tiene ahora, que es esta de la distribución del peso y esta mala distribución del organismo en términos de tejido adiposo. Por otra parte, bueno, la hipertensión, que se ve en el caso de algunos niños, un elevado cociente respiratorio. Cuando digo elevado cociente respiratorio, el cociente respiratorio es la relación que existe entre el VO2, digamos el dióxido de carbono exhalado, por sobre el oxígeno inhalado. Entonces, sobre esa relación nosotros tenemos un cociente respiratorio. ¿Por qué es elevado en las personas obesas? Porque con pocos movimientos se agitan mucho. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que tener en cuenta esto, sí, siempre, porque esto es el desencadenante de una serie de cuestiones que lo van a generar o no le van a permitir seguir moviéndose de alguna manera. Por otra parte, la deficiencia o la capacidad funcional hace referencia concretamente a la disponibilidad de movimiento. La disponibilidad de movimiento en personas que tienen características obesas relativamente mórbidas o lo van a notar en el sobrepeso, cuando el sobrepeso es bastante elevado, se van a dar cuenta que hay algunas cuestiones en términos de movimiento que se van a ver complicadas, o el movimiento se va a ver condicionado por esta estructura en particular. Tal vez ustedes propongan hacer una, no sé, alguna actividad de tipo circuito o de tipo kermés, supongamos, y hay una serie de juegos que ustedes proponen que se pueden dar en planos distintos, que se pueden dar digamos, con disponibilidades o habilidades motrices diferentes, que en este caso van a ser muy, pero muy obstaculizadas. Supongamos que ustedes quieren hacer un cuerpo tierra para que pase por abajo una soga. Se me está ocurriendo ahora, ¿eh? Puede ser o no. Esta persona va a tener ciertas complicaciones, primero por el perímetro abdominal. Tiene mucha panza, tiene que arrastrarse sobre eso, y si lo tengo que hacer meter, imagínense, por un aro. Hay una serie de cuestiones que, si bien las pueden hacer, pero yo necesito tener la cintura, la disponibilidad para poder adaptar estas actividades o estas propuestas a esta condición en particular. Por otra parte, el umbral, no sé si se alcanza a ver, porque acá dice JIT, se está compartiendo tu pantalla, pero ahí en gris dice umbral de tolerancia al esfuerzo disminuido. ¿Qué significa eso? O perdón, ¿se escuchó algo por ahí? Se ve, o sea, te lo tapa eso, pero se ve bien, Seba. Así que cualquier Dale, cosa, genial. de última después los chicos lo ven, pero hay un umbral de tolerancia y después lo otro no se ve. Pero el Bueno, resto se está viendo bárbaro, ¿eh? genial. Bueno, ahí les dejo, después yo las plantillas se las paso, ya la van a ver, pero ahí en realidad dice umbral de tolerancia del esfuerzo disminuido. ¿Qué significa esto? Se cansan muy rápido. Cuando nosotros hablamos de tejido adiposo distribuido, siempre tenemos que pensar de que hay un proceso inflamatorio en el medio. Cuando nosotros acumulamos mucho tejido adiposo en el organismo, ese tejido adiposo que nosotros hasta hace un par de años se creía que la función del tejido adiposo era únicamente la de reserva, de reservar energía, hoy por hoy sabemos de que funciona también como un órgano endocrino, porque hay segregación de hormonas en el medio, el metabolismo de los estrógenos, en el caso de las mujeres, se da en el tejido adiposo, y toda una serie de cuestiones que están vinculadas, por ejemplo, al desarrollo de la leptina, que es una hormona que regula la saciedad y la saciación cuando comemos. Digamos que básicamente esta hormona me dice hasta cuándo me lleno y cuándo no me lleno, para que se den una idea. Entonces, ¿qué ocurre? El umbral de tolerancia al esfuerzo habla de esta incapacidad de hacer movimientos cortos, movimientos chicos, pero me canso rápido. Inclusive puede haber casos de ardor, de dolor a nivel, digamos, de los tejidos, ¿verdad? A nivel muscular, a nivel de la piel. Hay ardor porque la inflamación de las articulaciones se ve muy, imagínense que no me muevo nunca, de golpe me pide, profe, che, vamos a saltar por acá y de acá me voy a agachar y de ahí tengo que correr, tengo que hacer un pique para acá y buscar una pelota y depositarla en otro lado. Imagínense que todo ese tipo de cosas a esta persona, a una persona que tenga obesidad, la pobrecita la vamos a hacer pasar el peor día de su vida. Por otra parte, dice bien al margen inferior del izquierdo, deficiencia respiratoria. Bueno, esto tiene relación directa a esto que les hablaba yo sobre el cociente respiratorio. Está disminuida la base aeróbica. Cuando nosotros todos tenemos una base aeróbica, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la necesidad de oxígeno que tengo yo? ¿Cuáles son los METs como unidad de medida
que me van a permitir a mí vivir. ¿Cuánto necesito yo de oxígeno para poder estar acostado, para poder estar hablando con este momento con ustedes? Pero si necesito caminar, necesitaré de otra base aeróbica, ¿se entiende? Es decir, ¿cuál es la condición de oxígeno y dióxido de carbono que tengo yo para poder moverme? ¿Cuál es esa relación? Bueno, en este caso particular, ustedes van a ir notando de que se cansan mucho más rápido, van a ir notando de que estos cansancios, cuando la fatiga supera, los coloca en un estado mental muy cerrado, son estados mentales muy herméticos. Yo en mi caso particular trabajo con obesidad en la pileta. Bueno, la obesidad siempre tiene la particularidad de que siempre los mandan a la pileta. Los médicos que son los médicos a veces ofician malamente de profes y dicen, no, andan a nadar. Si bien es una posibilidad positiva, no significa que no lo puedan hacer, por supuesto lo pueden hacer, tiene algunas ventajas. La ventaja que tiene la pileta concretamente es que cuando nosotros estamos sumergidos, la acción de la gravedad se disminuye en un 80, en un 90%, es decir, nuestro peso ya no pesa lo mismo. La gravedad hace una presión, para que den una idea, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esa presión ejercida sobre la Tierra, sobre los cuerpos, en el agua se desproporciona en un 90%. Entonces, imagínense, no es lo mismo hacer un rolido siendo obeso en una colchoneta que hacerlo en el agua. Es mucho más simple, ¿se entiende? Por eso es que todos terminan cayendo al agua, pero no es necesariamente la opción más positiva de todas. Digamos, la mejor de las herramientas. Puede ser una herramienta bastante importante a la hora de empezar, pero no necesariamente tiene que ser, digamos, la única que pueden hacer. Después nos vamos un poquito a la distorsión metabólica. Digamos, cuando digo distorsión metabólica, hablo concretamente de la variable enzimática, ¿no? Estados de colesterol alto, las dislipidemias. Habrán escuchado alguna vez, inclusive me imagino que en el ingreso al Quality siempre les piden el colesterol total, que esa es una relación, digamos, del colesterol HDL, digamos, las variables de lipoproteínas de alta densidad y lipoproteínas de baja densidad. Todo eso, colesterol bueno, colesterol malo, niveles de insulina en sangre, las uremias, todo ese tipo de cosas, ahí hablamos de distorsión metabólica. Se entiende que sean todas a nivel citológico, básicamente, y algunas otras cuestiones. Y después otro a considerar que es muy importante y súper importante son las alteraciones posturales. ¿Por qué le pongo el acento a alteraciones posturales? Porque no solamente está en la obesidad, sino también lo vamos a ver en los chicos escolarizados, con las mochilas. Imagínense que ya desde hace un par de años que la Organización Mundial de la Salud decía que no debería superar el 10% del peso corporal. Sin embargo, esta condición o esta particularidad muchas veces no es respetada. Y los padres no entienden por ahí de que los chicos no deberían trasladar este peso, porque se producen adaptaciones a nivel del raquis, a nivel musculoesqueléticas, que pueden generar alteraciones posturales a futuro. Hablemos como alteraciones posturales, una escoliosis, una lordosis, una cifosis, genuvalgo, que son las rodillas tiradas hacia adentro, o genuvalgo, que son las rodillas tiradas hacia afuera, pueden generar pie plano, y los convierte propenso a lesiones. En los casos particulares de los obesos generalmente tienden a deslizarse muy rápido o muy fácilmente, pero ¿por qué? Porque digamos, todo lo que son la articulación que compromete a nivel del tobillo, a nivel de la cadera, a nivel de la rodilla y demás estructuras, grandes núcleos articulares, siempre se ve comprometido porque el organismo se ve en la obligación de adaptarse a este tipo de condiciones. Seba, entonces, acá los chicos sí, dicen si podés un poquito más lento. Bueno, puede ser. Pero viene bien, viene bien. Bueno, de todas maneras, vamos a entrar a detalle uno por uno de las preguntas, así que no sean drama que Sí, en ese sentido. pero como que dice que hables un poquitín más despacio para que vayan... ¿Están tomando nota? no sé si tomando nota, pero sí que se vayan haciendo la idea, porque vos acordate que nosotros hoy estamos dando clases así porque lamentablemente esta pandemia no nos permitió, entonces no sé si todas las nociones de las que vos estás hablando, que lo pueden trabajar de fundamentos biológicos, lo han estado trabajando hasta ahora. Dale. Ni sé el nivel de profundidad, entonces, pero tranqui. Después el resto dice, agarra la moto, el Seba, sí, sí, el Seba es así, te manda saludos Juan. Hola, Juan, querido. Hey, chicos, esto es así, me agarran, si no, no, pero bueno, párenme con gusto, no hay ningún problema, porque yo es cierto, me subo a la moto y nos vamos, ¿eh? Nos vemos en Disney. Bueno, dale, seguí, Seba, tranquilo que venimos a Che, bueno, continúo. Fíjense en esta plantilla, ¿qué priorizamos? Acá voy a pasar bien por arriba, después vamos a entrar en detalle porque yo no sé, esto era algo que estaba pensando, por ahí los fundamentos biológicos a veces yo no sé en qué área están, y no quiero entrar en detalles que sean tan profundos porque por ahí de pronto a lo mejor los puedo llegar a confundir o no, entonces no quiero entrar en esos detalles por ahí. Pero lo importante, o uno de los grandes objetivos que nosotros podíamos considerar o tener en cuenta a la hora de
proponer actividades cuando tenemos personas con obesidad, siempre es en tratar de entender que esas actividades tienen que priorizarse bajo una línea de pensamiento que tenga la posibilidad de fortalecer el aparato locomotor en todas sus dimensiones. No estoy hablando concretamente de, digamos, de mandarlo a un gimnasio que tire pre de banca o que haga sentadilla o que me haga salta rana, no, estoy hablando de generar actividades que a futuro puedan llegar a, digamos, a fortalecer ese aparato locomotor, esas rodillas que están de alguna manera debilitadas, esa cadera que se ha movido o que ha generado adaptaciones que tienen repercusión directa sobre la columna vertebral, ¿verdad? Después, cuando hablamos de modificar la composición corporal, es justamente esto que les decía anteriormente. Cuando nosotros tenemos un exceso de tejido adiposo, esa distribución nos afecta, ¿verdad? Si nosotros tenemos que entender que la distribución del tejido adiposo generalmente se clasifica de muchas formas, pero a grandes rasgos, si hablamos concretamente de cómo el tejido adiposo está distribuido en el organismo, podemos hablar de una obesidad central, que son aquellas personas que tienen mucha panza, podemos hablar de una obesidad de tipo ginecoide, que principalmente afecta a las mujeres, son esas mujeres o esos hombres que tienen caderas muy anchas, muslos muy anchos, y la espalda, digamos, o la panza es más chiquita, ¿se entiende? En forma de pera, le llaman a algunos, por ejemplo, obesidad tipo pera. Y después está la obesidad de tipo androide, que es aquella que es general, digamos. La obesidad está, digamos, desde el punto de la cabeza hacia arriba, o de la cabeza hacia abajo, perdón, hay obesidad en todos lados. Desarrollo de la estabilidad articular, bueno, esto que le decía, las actividades por ahí que yo voy a proponer o deberíamos proponer siempre tienen que estar contemplando, en este caso particular, de que no genere, digamos, algún estado que puede llegar a permitir o ser propicio a alguna lesión, como las esguinces. ¿Se acuerdan que yo les hacía, hasta hace un momento les decía el tema de las esguinces? Generalmente se esguinzan mucho porque, claro, quieren hacer un movimiento relativamente rápido y digamos, toda la musculatura que estabilice el tobillo no está preparada para eso porque no son movimientos habituales en ello y de golpe, pumba, se me lesionó. Entonces yo tengo que contemplar esas cosas. Y por supuesto mejorar la funcionalidad muscular. Cuando hablo de funcionalidad muscular, más allá de que pueda devolverle de alguna manera todo lo que se representa las actividades de la vida diaria, que pueda ir al baño o que pueda ir al baño y a la cocina y volver a la pieza y no tenga que parar en el medio si se agitó mucho, ese tipo de cosas, de alguna manera, si bien le voy a devolver la funcionalidad muscular, pero voy a tener una repercusión bastante positiva en relación a lo que son la oxidación de la grasa, ¿no? Porque eso significa activar masa muscular. El objetivo principal es activar masa muscular, porque de la mano de la activación de la masa muscular voy a activar los huesos también, todo lo que son las paredes óseas, todo lo que son los endomicios, todo ese tipo de componentes se van a ir activando y de alguna manera a posterior van a ir favoreciendo lo que sería el gasto calórico, que es la manera en que el metabolismo nuestro consume energía. ¿Cómo jugamos? Bueno, vamos a ir acá detalle por detalle. Estos son, lo primero que quiero explicarles sobre esta plantilla es que estas son algunas de las propuestas que considero que hay que tener en cuenta, pero no son las únicas, faltan algunas más, pero me parece que esta es una de las más importantes. ¿Qué es lo que yo tengo que contemplar en una propuesta? Supongamos que, si bien esto es muy difícil, que les digo yo, porque imagínense si ustedes están en el patio de la escuela y tengo una serie de chicos que tienen obesidad y otros que no, tengo que ver cómo equilibro eso, ¿no? Cómo mis actividades las pueden ejecutar todos. Ahí habla un poco de la disponibilidad o la creatividad que tengo que tener como profe para poder llevar esto a cabo. Una de las cuestiones a tener en cuenta, tengo que proponer actividades de tránsito liberado y o obstaculizado. ¿Qué significa esto? Que cuando se vaya moviendo, se vaya desplazando, cuando vaya caminando, tengo que tener la posibilidad de que puede llegar a ser tránsito liberado, es decir, puede pasar por arriba de un obstáculo o no. Ustedes me van a decir, pero ¿cuál es la diferencia entre que pase por arriba de un cono o que pase por abajo de una soga? Y la diferencia radica en la disponibilidad de movimiento. Todo lo que sea movimiento representa una activación del gasto calórico. Y todo ese tipo de movimientos representa, entre otras cosas, una activación muscular. Hay movilidad, hay reclutamiento de unidades motoras. Y hasta ahí llego en esa parte, porque si no nos vamos a entrar un poco en neurofisiología, que no tiene sentido hablar en este caso, del sistema musculoesquelético todavía. O sea, más adelante lo vamos a ir pudiendo desarrollar un poquito más. Entonces, básicamente lo que tengo que proponer en algunas actividades, que el tránsito, que la capacidad de movimiento también tenga que exigir otro tipo de movimientos que no sean habituales en este caso a la caminata o a la locomoción. Después nos dice, fraccionar estratégicamente los descansos y priorizar la ejecución. ¿Qué significa esto? Cuando yo les hablo de tener un fraccionamiento estratégico de los descansos, que yo tengo que priorizar los momentos de ejecución por sobre los momentos de pausa. Porque en los momentos de pausa, digamos, obviamente que
no está generando movimiento, que no sería el objetivo final o a perseguir. Lo importante acá es que ustedes tengan que tener en cuenta que la disponibilidad de ejecución no es la misma de una persona con obesidad o de un niño con obesidad que un niño que no tiene. ¿Por qué? Más allá de razones obvias, sino por esto de que yo les comentaba recién de los estados inflamatorios a nivel muscular o a nivel del tejido adiposo. Este tipo de cosas, de alguna manera, van permitiendo de que él, lo poco que se mueva, le molesta mucho, le duele mucho. Estamos hablando de procesos inflamatorios, chicos. Entonces, ¿qué significa esto? Que a lo mejor, si mi actividad, si la mancha tiene una totalidad o digamos, el circuito que yo propuse, una persona, digamos, que está con un peso positivo, un peso normal, lo puede llegar a hacer, supongamos que en 3 minutos, en 5 minutos, es muy probable que la persona con obesidad no llegue a completarlo. Entonces yo tengo que generar situaciones que permitan hacer movimientos de mucha ejecución o tiempos de una ejecución relativamente amplia, pero tengo que ir jugando con las pausas. Bueno, para, descansa, pasar unos minutos, listo, volvete. ¿Se entiende la idea? Estoy hablando básicamente de hablar de un poco de esto, de tener la cintura para poder proponer una actividad que contemple las pausas y contemple de alguna manera siempre la ejecución por sobre las pausas. Después, cuando hablamos habilidades de tren superior, inferior y nociones topológicas, concretamente todo lo que sea de la cintura para arriba, movimientos, y todo lo que sea de la cintura para abajo, movimientos. Todo lo que son las nociones topológicas son los frentes. Adelante, actividades que sean adelante, actividades que sean hacia atrás, hacia mi derecha, hacia mi izquierda, diagonales, ¿se entiende? Tronquito. Todo ese tipo de movimientos que se pueden hacer a lo mejor en cualquier tipo de actividades son muy, pero muy positivas para personas con obesidad. Por esto que les digo del reclutamiento de unidades motoras, o esto de básicamente entiéndanlo como actividad muscular, como activación muscular. Por supuesto, la manipulación de elementos con todo el cuerpo, ya sea un aro, ya sea una pelota, ya sea un trapo, ya sea una hoja de diario, sea cualquier elemento es positivo, siempre es positivo, todos los elementos, inclusive una pelota. La otra vuelta hablábamos, me preguntaban una de las actividades que yo había propuesto en una de las clases que había dado, que yo proponía que quisieran jugaran ¿se acuerdan del Coca-Cola? Yo no sé si es muy viejo el Coca-Cola de la pelota con la cabeza, el de hacer cabecita con la pelota. Aunque no lo parezca, el receptar la pelota con la cabeza genera una activación a nivel de cadenas musculares muy amplia, porque si bien inicia, pareciera que es solamente la cabeza, pero la posición del cuerpo necesita de un nivel de estabilidad bastante amplio, necesita de un nivel de ajuste del core bastante amplio, la articulación está estabilizada, la musculatura del cuello necesita sostener la cabeza para poder hacer la cabecita. Entonces estoy haciendo una suerte de análisis de un gesto en particular, muy particular, que es la recepción de la pelota con la cabeza, pero para que se den una idea a ustedes lo que involucra la activación muscular, ¿verdad? Sobre un movimiento que puede ser algo súper cotidiano para nosotros, pero para una persona con obesidad puede llegar a ser bastante importante. Después considerar la acción de la gravedad, que era lo que les había dicho hasta hace un momento. Nosotros con la gravedad tenemos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que siempre es negativo, es decir, siempre nos empuja hacia abajo. La gravedad nos está empujando sobre los cuerpos, siempre, siempre hacia abajo. Y esto tengo que tenerlo en cuenta porque supongamos que todo lo que involucre, yo los mando a hacer un rollido. Imagínense que ustedes mandaron a una persona a hacer un rollido y le digo que se levante y que suba una soga, es mandarlo al matadero, chicos, porque la gravedad, primero de la presión que ejerce hacia abajo, sino también nos coloca en riesgo de lesión. ¿Entiende la idea? Entonces siempre tengo que estar contemplando obviamente que mi objetivo más allá de todo esto que estamos nombrando, también tiene que ser proteger a mis alumnos, ¿no? Por otra parte, contemplar el umbral de tolerancia al esfuerzo, que era lo que hablaba esto de que se cansan muy rápido, de que hay procesos inflamatorios en el medio y que duelen. Estos procesos inflamatorios duelen, molestan y por lo general se manifiestan desde el punto de vista de los estados mentales. Se cierran. Yo les voy a contar un caso, tengo un alumno que se llama Joaquín. Joaquín tiene casi 11 años y tiene un estado de obesidad bastante, bastante importante. Y él cuando se cansa, por ejemplo, yo lo meto a la pileta, vamos hasta la mitad. Generalmente nosotros trabajamos en una pileta semiolímpica, ¿verdad? Vamos hasta la mitad de la pileta. Vamos con los pulvos, vamos con la tabla, vamos pateando, cualquier cosa. Cuando él se cansa, yo me doy cuenta que cuando él se cansa, por ejemplo, se cierra automáticamente. Es como que él no escucha nada más, está solo en la pileta. Y él trata de recuperarse en la medida de sus posibilidades solo. Y yo por ahí le puedo hablar, le digo, Joaco, vení, vamos para acá, vení, vamos a descansar acá. Y se cierra, ¿eh? Y yo, no me escucha, y no nada, y los compañeros, y no nada, cuando hablo no nada, literal, no nada.
y los compañeros ya no existen. Y si yo le exijo, si yo le exigiera, que en alguna oportunidad lo he probado para ver cómo responde, lo trato de sacar de ese estado, él de alguna manera se cierra el doble todavía, potencia todavía este estado de negación que él entiende como su zona de confort para de alguna manera poder recuperarse, ¿verdad? Y después intenta llamar la atención, o juega o molesta a los otros porque está muy cansado. Es como que sus estados van cambiando, sus estados emocionales de alguna manera van cambiando cuando él se cansa y se manifiesta de esta forma. Después, por otra parte, abajo, que se ve que no está no se ve por el cuadrito del medio, habla de combinar habilidades. Cuando hablo de combinar habilidades básicas, todo lo que son habilidades acíclicas y habilidades cíclicas, ¿verdad? Habilidades acíclicas será un salto y una habilidad cíclica será caminar, por ejemplo, para que se entienda, ¿verdad? Es decir, todos estos elementos que yo les estoy nombrando ahora, de alguna manera pueden estar en una sola actividad o de alguna manera también me puedo ver en la obligación como profe de tener que construirla, ¿se entiende? Muchos de los trabajos que nosotros vamos a hacer en relación a la obesidad representa esto de tener que construir, de yo como profe hacer una propuesta que se adapte a las necesidades, en este caso de una persona con obesidad, un niño con obesidad. Y esta adaptación de las necesidades tiene que estar supeditada, lógicamente, a la capacidad que él tenga. Porque uno de los elementos más grandes que nosotros tenemos como profes, de alguna manera, atender, esto de la adherencia a la actividad. La adherencia, no quiero decir adherencia al entrenamiento, pero es uno de los conceptos más utilizados. Habla de la adherencia a la actividad. Adherencia a la actividad que generalmente ellos no quieren moverse. No quieren moverse porque representa un estado de sufrimiento, porque su cuerpo de alguna manera está atravesando una circunstancia desde el punto de vista morfofuncional bastante particular, desde el punto de vista metabólico muy, pero muy particular, desde el punto de vista citológico más particular todavía, y estoy citando algunos de los tantos elementos. Entonces, imagínense de que si yo lo tengo que estar exigiendo, o se me ocurre a mí, porque ahora, esto lo digo, digamos, a razón de que hay muchas, van a ver que en Internet hay como, se descargan aplicaciones que mandan a hacer entrenamientos de tipo HIIT, o entrenamientos de tipo CrossFit, o entrenamientos digamos, de tipo Tabata, que son muy buenos, que son muy particulares, pero no sé si se adaptan particularmente a un niño de estas condiciones. ¿Se entiende? No sé si están preparados. A lo mejor, porque las actividades son muy generales muchas veces, pero yo acá no puedo ser general, aunque no lo parezca. No puedo agarrar y decir, bueno, chicos, jueguen, hagan lo que quieran, o vayan y corran allá, si tengo una persona con esta particularidad, porque en realidad voy a terminar haciéndole un daño más que otra cosa. No sé si fui relativamente claro. Bueno, hasta acá quería llegar. Excelente. Ahora me gustaría escucharlos, porque para ver qué tan rápido fui también, ¿no? Por eso. Bueno, A ver, la idea ahora es dudas que hayan surgido o preguntas que le quieran hacer al Seba, poder hacerlas en este espacio, ¿sí? Que puede ser desde cómo llevar a la práctica algún juego de actividad, qué tenemos que tener en cuenta, algo que de alguna plantilla haya quedado, no sé si inconcluso o ahí con alguna duda. Así que los leemos y después vamos avanzando. A partir de lo que habló el Seba, voy hablando mientras espero que alguno prenda el micrófono o escriba en el chat. Pero a partir de lo que leyó el Seba, yo les voy a mandar después un texto que yo escribí que está relacionado con el juego, que está relacionado con las actividades y que está relacionado con las capacidades coordinativas, condicionales y mixtas que nosotros, profe de educación física, tenemos que tener en cuenta. Acá tenemos, espérate. Mira, dice Bruno Bragantini. Estaba leyendo eso. Genial. Dice, profe, usted dice que los que tienen obesidad tienden a lesionarse más rápido, esguinzarse y eso. ¿Cómo podemos evitarlo? Dice, pregunta si hay alguna dieta especial o bueno, no sabe. Bueno, Bruno, te respondo la primera pregunta. ¿Cómo evitar para lesionarse? Está justamente en esto que les decía yo de la propuesta que voy a tener como actividad. Si imagínense de que ustedes van a hacer una propuesta que está vinculada a hacer un pique, de ahí tiene que saltar un cajón y de bajar el cajón, estoy tirando un ejemplo, ¿no? Y de ahí tengo que mandarlo a hacer otro pique, bueno, es muy posible, digamos, que colocarlo en una situación de riesgo un poco más complicada. Entonces, para responderte,
básicamente la propuesta es la que va a determinar de alguna manera el nivel de riesgo que puede llegar a tener la persona con obesidad. ¿Se entiende? Después dice Flor, bueno, perdóname Bruno, me decías de alguna dieta en especial. Sí, por supuesto que hay dietas. Hay dietas. En este caso siempre recomiendo a un profesional de la nutrición, y tiene que hacer un trabajo que no sea tan hipocalórico. Es decir, no debería haber una restricción tan profunda de las dietas, porque generalmente las dietas están asociadas a una disminución muy profunda muchas veces de las calorías. Entonces, de la mano de la pérdida de tejido adiposo también hay una relación de tejido magro que se pierde, es decir, una relación 3-1. Por cada 3 tejidos adiposos o por cada 3 adipocitos que yo pierdo, generalmente hay un sarcómero que se va. No quiero entrar en esos detalles, pero para que vos tengas una idea, yo siempre recomiendo que lo haga un nutricionista y que sea un trabajo que tenga objetivos a mediano y largo plazo. No objetivos tan inmediatos, porque generalmente los objetivos inmediatos son bastante complicados y más cuando hablamos de lesiones. Profe. Sí. Buen día, ¿cómo le va? Alexander Buen día. habla. Dale, amigo, ¿cómo va? Quería hacerle una consulta con respecto al tema cuando dijo de las pausas a la hora de la actividad en relación a los niños obesos. Eso corre por cuenta de todos, digamos. Si yo tengo un grupo, la pausa tiene que ser general para todos. ¿Cómo hago yo si por ejemplo el niño obeso sí necesita esa pausa, digamos, de esos tantos minutos, pero los demás no la necesitan? Bueno. ¿Cómo manejaría eso? En mi caso particular, yo la pausa se la doy a él. Claro. ¿Entiendes? Yo en mi casa, porque obviamente yo no puedo hacer que todos los chicos se vean en la obligación de parar solamente por uno. En ese sentido tengo que tener una visión más general, por supuesto. En mi caso particular, lo que yo utilizo como recurso es darle la pausa a él. ¿Se entiende? Y sobre esa pausa voy jugando. ¿Qué significa esto de jugar sobre la pausa? Yo voy ajustando la pausa. Porque después, ¿qué pasa? Después, si yo le doy solamente la responsabilidad de que él elija cuándo pausar, va a pausar todas las veces que sea necesario, inclusive aunque no lo necesite. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, yo como recurso particular muchas veces utilizo darle la pausa a él y yo le regulo la pausa, para que él no se abuse de la pausa. Eso es una posibilidad. No sé si te respondí. Sí, gracias, profe. A ver, para que leo por acá. Dice Flor Quiroga, me dice, ¿alguna clase que nos pueda diseñar para un curso o un niño obeso? No lo tengo preparado ahora, pero se lo voy a pasar al profe Emma, algunas planificaciones que yo he hecho en algunas actividades para que ustedes la puedan tener y desde ahí construir si quieren. No lo tengo ahora, pero se lo paso al profe. ¿Querés más o menos, o sea, si bien no lo tenés ahora, como dar una idea general de cómo lo trabajas vos en este diseño? Sí. Yo en mi caso particular lo trabajo de la siguiente manera. Primero, tienen que ser actividades que vayan... La entrada en calor para mí es el elemento clave. Porque yo tengo que preparar la entrada en calor no solamente al cuerpo, sino también a la cabeza, que es de alguna manera uno de los obstáculos más grandes que tengo a vencer en esas cuestiones particulares. Entonces, cuando hacemos juegos, tienen que ser, por ejemplo, una actividad que involucre mucha movilidad articular. En este caso yo estoy hablando del agua, ¿no? Entonces, siempre no hago actividades que demanden de mucho desgaste, que demanden de mucha movilidad, pero sí que tengan movilidad articular. Y más si consideramos que el agua siempre está ofreciendo resistencia y hay contracciones concéntricas en el medio que están siempre presentes, ¿entiendes? Es decir, son movimientos lentos, pero que permiten tensiones musculares permanentes. En el caso de las actividades en seco, como por ejemplo, pueden ser actividades como voy caminando, podría arrancar, voy caminando por el espacio, levanto algo, lo deposito en algún lugar, agarré la pelota y la puse en otro lugar, tomo de la mano a un compañero, tomo la mano a otro compañero, me agacho, me levanto. Todo lo que sea movimientos, chicos, representa un estado, digamos, una condición contráctil a nivel muscular. Es decir, hay contracciones en el medio. Y que existan contracciones en el medio significa que hay activación muscular. ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen que tener? De que sean movimientos que no sean habituales. Pero dentro de esta serie de movimientos que no van a ser habituales, yo tengo que tener de alguna manera o contemplar que estas actividades que yo voy a proponer no me lo lesionen. ¿Se entiende? Es decir, podemos hacer desde cualquier cosa, así como les digo, desde levantar una pelota, como por ejemplo estar en una colchoneta y hacer tronquito, hacer rolidos sobre un eje vertical o sobre un eje horizontal, va haciendo rolidos. Esa actividad, por más pava que parezca, chicas y chicos, representa mucho movimiento, representa mucha activación muscular porque hay niveles, desde el punto de vista sarcopénicos que están muy disminuidos en términos de activación muscular,
Entonces yo necesito de que todo se mueva, la mayor cantidad de movimiento posible, de todos los planos. Si tiene que caminar, si tiene que reptar, que empiece a reptar. Si tiene que hacer movimientos en una colchoneta, que lo haga, ¿se entiende? Entonces yo puedo agarrar, hacer movimientos, puedo estar en la colchoneta, levantar los brazos y levantar las piernas, separo un poquito los talones, ese nivel de actividad que son propuestas desde el punto de vista de la inestabilidad, desde el punto de vista propioceptivo, permiten que mucha de la musculatura que inerva en el core, que inerva en la zona media del cuerpo, la musculatura estabilizadora digamos, de los cuerpos vertebrales, de la musculatura que recubre el diafragma, la musculatura de los transversos, la musculatura abdominal, la musculatura lumbar, todo ese tipo de cosas producen activaciones, primero porque son grandes grupos musculares, y ese tipo de activaciones van a permitir aumentar el gasto calórico. Significa de que el consumo de energía de él se va a ir paulatinamente o progresivamente aumentando. No solamente en el momento, sino en los estados basales, que es lo que me debería importar. Como dato anecdótico, para que tengan en cuenta ustedes, nosotros oxidamos grasas, el 75% de la oxidación de grasas se da en los estados basales, se da cuando ustedes están leyendo, cuando ustedes están sentados, cuando ustedes están viendo tele, ahí están quemando grasa. Lo que nosotros hacemos cuando jugamos o cuando entrenamos es crear las condiciones para la quema de grasa, ¿se entiende? Básicamente es eso. Claro, tampoco significa estar todo el día tirando videos de Netflix. Vamos, quemamos el goma. Claro. Siempre cuando he explicado, claro, siempre cuando he explicado este detalle, siempre se presta confusión. No significa de que yo me clavo una temporada completa en Netflix y estoy quemando grasa. Todo esto, digamos, el determinante de todo eso va a ser la cantidad de actividad muscular que yo tenga laburando en ese momento. ¿Entiendes? Yo tengo que crear las condiciones para la oxidación de grasa. Si bien el 75% de la oxidación de grasa se da en estados basales, pero si yo nunca hago nada, obviamente que ese gasto calórico va a estar disminuido, va a estar ralentizado, no voy a gastar nada. Después, a ver, Flor, justo iba a preguntar, que pregunta Joaquín Morúa, pero para que se me fue la pregunta un poco más arriba. No, lo que hablaste recién de la planificación de la clase. Después el Facu dice que, bueno, que él tuvo que ir al nutricionista, elaborándole un plan, pero que tenía que ver con bajar la ansiedad para comer. Y después Joaquín, el último, bueno, Lucas, tranquilo, no pasa nada, puede ser internet. Dice, si a un momento el alumno se pasa el tiempo de descanso o se niega a hacer actividad, ¿qué harías? En mi caso particular, generalmente lo que yo hago siempre es tratar de que se mueva. Muchas veces a mí me pasa que he tenido, por este caso como con Joaquín, de que él se cierra y no quiere hacer más nada. Entonces lo que hago, le pido que me ayude, le pido que me asista en algo. Vamos a hacer una actividad, supongamos, vamos a pasar de trabajar con pulvo, vamos a trabajar con pelotas, le pido que me ayude a buscarla. Entonces sale la pileta, se va conmigo, busca. Entonces de alguna manera lo saco de ese estado mental o lo saco del lugar que lo puso en ese estado mental y estimulo que se mueva de otra forma, pero estimulo, ¿se entiende? Acá involucra mucho, chicos, la creatividad que van a tener ustedes y la manera que llegan con los chicos, ¿no? Imagínense ustedes si me voy a poner yo a decirle, no te querés mover, bueno, quédate ahí. No voy a ganar nada, no voy a ganar nada. Entonces, en este sentido, siempre tengo que tener la posibilidad de generar una... ¿Cómo, perdón? No, que sí vas a ganar que ese chico odie, por ejemplo, la actividad. Por supuesto. Vas a ganar que ese chico no se mueva más, vas a ganar que la obesidad siga creciendo, vas a ganar acá, después hay una pregunta que está buena, que tiene que ver con la discriminación o con el bullying que se le puede hacer, o sea, se ganan, o sea, no, la ganancia no va a ser positiva, va a ser negativa, por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora estaba leyendo esta pregunta que hace Juan Nordio, puede ser, dice, ¿tuvo alguna situación de discriminación en alguna clase por parte de los alumnos por el tema del sobrepeso? ¿Cómo se resuelve verdaderamente estas problemáticas? Ese es un tema gigante, chicos, es un tema gigante, porque una de las particularidades que hace que las personas obesas sigan siendo más obesas es esta cuestión de los aspectos psicológicos. Y nosotros como sociedad muchas veces también tenemos incorporado esto de la obesidad como una situación de burla muchas veces. No nos damos cuenta, pero está en todos lados. Sin ir más lejos, ustedes cuando se suben a un colectivo, fíjense en si hay sillas o si hay bancos para personas con obesidad, los escalones son ya... Es como que la sociedad de alguna manera ya discrimina en muchas de las cosas a las personas con obesidad.
En mi caso particular, cuando he visto que se han reído en esta condición en particular, en muchos que hacen burlas a algo, automáticamente paro la actividad y les explico, les digo, muchachos, así no va a funcionar esto, que no está permitido bajo ningún concepto, y siempre estoy de alguna manera alentando en ese sentido, ¿no? A esto de la aceptación y tratar de entender de que si una persona con obesidad está con obesidad, no es porque quiso, no es por, o digamos, en algún momento hay un elemento de todos los factores que le nombré o de todos los factores que cité que se desencadenó de una manera nociva, ¿no? Que es como que se fue exacerbando y bueno, puede haber desencadenado o no de la mano de la confluencia de todos los factores puede desencadenar una obesidad. Por eso es que a mí me gusta mucho más la idea de entender la obesidad desde el punto de vista más holístico, más integral, para que podamos de alguna vez entender de que no representa un estado de gula, no representa, digamos, una cuestión vinculada a una persona que no se quiere, sino es una persona en realidad que por una serie de cuestiones se ve de esa manera y yo tengo que tratar de tener esta particularidad, ¿no? Esta cintura de poder de alguna manera introducirlo a las actividades que nosotros propongamos, a los efectos de que pueda ir mejorando. Y no solamente mejorar desde el punto de vista de la imagen corporal, sino también mejorar de la imagen que él tiene sobre sí mismo, ¿entiende? Y en el mejor de los casos, por supuesto, conseguir la adherencia a la actividad. Seba, acá hay una visible pregunta, dice, no comprendió lo de medicar composición corporal. No sé si era medicar o medir. No, medicar los médicos. Nosotros lo que hacemos cuando, una de las formas que ustedes tienen, por ejemplo, se da de medir las composiciones corporales, se da por análisis, digamos, antropológicos, o digamos, lo que se entiende de estados morfológicos. Por ejemplo, la obesidad central se mide por medio de un perímetro abdominal. Si ustedes agarran el centímetro, ¿vieron que usan las modistas para medir la ropa? Si yo me mido desde la cintura hasta el ombligo, si en el caso de los hombres, por ejemplo, si supera el 90 centímetros, los 90 centímetros perímetro abdominal, se entiende como que tiene obesidad central. Y en el caso de las mujeres, si supera los 85 centímetros, tiene obesidad central. Estos valores los propone la Organización Mundial de la Salud y básicamente los hace para tomar conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares. Las personas que tienen obesidad central tienen la tendencia a tener niveles de colesterol negativo muy altos, entonces los coloca en situación de riesgo cardiovascular. Básicamente porque el tejido adiposo visceral es mucho más concentrado que el subcutáneo. A ver, dice, si antes entraba los accidentes era re incómodo. Sí. ¿Saben dónde tuve la posibilidad de ver asientos para personas con obesidad? Fue en Brasil. En un viaje que tuve la posibilidad de hacer, me fui a los colectivos de línea, los colectivos, digamos, los que están dentro de los pueblos, dentro de las ciudades, pude ver de que había butacas para personas con obesidad y había calcomanías que simbolizaban a una persona con obesidad para que esos asientos no fueran ocupados. Profe, la novena vez que se me corta, dice Miguel Pielvitori. Sí. Acá había uno de los chicos que hacía... Espérate. Santiago Medina dice que, o sea, esto quedó de antes, o sea, el proceso de quemar grasa se da cuando el cuerpo está en descanso, está descansando. Claro, el 75%. Nosotros tenemos que, ¿quién hace la pregunta, perdón, el nombre? Santiago Medina. Santi, escúchame una cosa, para no entrar en detalles muy complejos porque lo van a poder ver más adelante en fundamentos biológicos, pero el gasto calórico, que es la manera que nuestro cuerpo gasta energía, tiene tres grandes rasgos, tres grandes momentos. ¿Cuál es el gasto calórico que yo voy a tener a nivel de la actividad? ¿Cuánta energía voy a consumir cuando estoy en actividad? No solamente estoy hablando de jugar o de entrenar, también estoy hablando de las actividades que hago para, digamos, el hecho de ir al baño, el hecho de ir a la cocina, el hecho de hacer las compras. Voy a tener cierto gasto calórico ahí que está representado básicamente entre un 10 y un 12%. El comer, el proceso, digamos, de la simulación de los nutrientes, el solo hecho de comer también representa un poco de gasto calórico. A ustedes les debe haber pasado que cuando comen pueden haber ocurrido que transpiran. Bueno, se da por esto de la necesidad de generar calor del cuerpo y todos esos procesos metabólicos representan gasto de energía para poder, de alguna manera, absorber los nutrientes de la comida. Y de todo eso, supongamos que sea otro 10%. Tenemos el 10 o el 12% anterior más el 10% tenemos ya entramos en el 80% o el 75% del gasto calórico en estados basales, porque de alguna manera nuestro cuerpo, por eso es tan importante dormir y dormir bien,
Porque cuando nosotros dormimos, cuando estamos relajados, estamos en estados basales concretamente, nuestro cuerpo repara. Nuestro cuerpo utiliza todos esos momentos para regular procesos homeostáticos en el medio que van a permitir, desde el punto de vista de las hormonas, desde el punto de vista de los procesos neurofisiológicos, van a permitir que nuestro cuerpo vaya oxidando grasa y vaya reparando, siempre utilizo este concepto de reparar porque es fácil de entender, reparar algunas cuestiones dentro del punto de vista musculoesquelético o para poder cubrir todas estas necesidades, ¿verdad? Entonces, de la mano de todo eso, el 75% está en ese gasto calórico, pero yo, para poder tener ese 75% de manera positiva, necesito crear las condiciones. No piensen de que por estar sentado solamente ya estoy oxidando grasa. No, yo necesito crear las condiciones. Las condiciones se crean por medio del movimiento y por medio del equilibrio de una dieta. Cuando digo dieta, siempre cuando hablo de las dietas, a veces me da alergia hablar de dietas porque generalmente cuando hablamos de dieta nosotros pensamos automáticamente en restricciones calóricas, comer menos. Cuando en realidad no se trata de comer menos, sino se trata de saber comer. ¿Se entiende la idea? No se trata de decir yo ya no tengo que comer más. No, todo lo contrario. Las dietas más positivas que han tenido las personas con obesidad los hacen comer cada 2 horas. El famoso picoteo alimenticio. Van y comen cada 2 horas. Entonces siempre están con un estado, digamos, del gasto calórico desde el punto de vista nutricional, los componentes del gasto calórico nutricional siempre está acelerado. Después hay otras cuestiones que se llaman, no quiero entrar en estos detalles, pero para que ustedes tengan idea, algo que se llama termogénesis adaptativa, que ni bien terminan de hacer una actividad, supongamos que estuvieron en el patio del colegio jugando, jugaron una mancha, cualquier cosa que se les ocurra, inmediatamente comen, el organismo automáticamente acelera el metabolismo porque entiende de que tiene que levantar temperatura rápido para poder descomponer ese alimento. Eso se llama termogénesis adaptativa. Esto es anecdótico que les estoy contando, pero es para que tengan en cuenta ustedes de que no basta solamente, que si bien es cierto que el 75% se da del consumo calórico se da a nivel basal, pero yo necesito crear condiciones para poder hacerlo. Y esas condiciones se van a crear por medio de la actividad y por medio de la dieta. A ver, dice, es similar el proceso de crecimiento de masa muscular. De masa muscular. No entiendo la pregunta, ¿cómo es similar al proceso de crecimiento? ¿La obesidad o el tejido adiposo? A ver, Santi, explícame un poquito, ¿qué es similar al proceso de crecimiento de masa muscular? Porque no entiendo la pregunta. La quema de grasa, o sea, la oxidación, si se manifiesta de la misma manera, sí y no. ¿Qué significa esto? Primero que yo tengo que tener en cuenta si hay un componente obesogénico en el medio, si hay genes en el medio. Por otra parte, existe, o por hoy, cuando se empezó a desarrollar el mapa genético, se descubrió que nosotros tenemos componentes que nos hacen obesos, que nosotros tenemos genes que nos hacen obesos, que tenemos genes, por ejemplo, para que se entienda un gen que según el doctor Cormillot entiende como el gen, el glotón, que es, nosotros tenemos activaciones desde el punto de vista del cerebro, digamos, la cavidad prefrontal del cerebro tiene algo que se llama sistema de recompensa, que es el sistema de recompensa, cuando nosotros estamos comiendo o haciendo una actividad que nos da placer, se debe a una activación del sistema de recompensa que libera en el cerebro una pseudohormona que se llama la dopamina, que tiene relación directa con el placer y los estados de felicidad, al igual que la oxitocina, al igual que las endorfinas, que la habrán escuchado en la actividad física, cuando nosotros hacemos gimnasia tenemos endorfinas. Esas son las endorfinas que nos permiten estar motivados, que nos permiten estar de alguna manera en estado de placer en la actividad física, ¿se entiende? Bueno, entonces cuando nosotros comemos hay algunas respuestas desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las neurociencias, que permiten de que el tejido adiposo se pueda llegar a desarrollar más rápido o menos rápido. ¿Se entiende? ¿Por qué digo más rápido o menos rápido? Porque hay pérdidas de masa muscular y hay aumentos de tejido adiposo. Por eso, puede haber digamos, un equilibrio entre el crecimiento desde el punto de vista músculo-esquelético y el crecimiento del tejido adiposo. Sí, por supuesto. Hay algunos equilibrios, ¿no? Las personas, los nenes, por ejemplo, ustedes van a ver nenes de ese año, generalmente tienen tendencia a tener mucha panza. Pero es porque la presencia del tejido adiposo en esos niños, de alguna manera, les permite manejarse o hacer movimientos cortos. Yo no sé si vieron sistemas energéticos, pero cuando vean sistemas energéticos se van a dar cuenta de que los obesos o los niños se manejan con los primeros sistemas, con los sistemas, digamos, de la oxidación de grasa o los sistemas no glucolíticos, perdón, los sistemas, digamos, de la fosfocreatina, el sistema 1 y el sistema 3. ¿Por qué? Porque como no hay presencia de hormonas todavía, porque no hay desarrollo, o sea, hay presencia de hormonas, pero no a nivel de concentración tan grandes como en el caso de los adultos, porque no está desarrollado el sistema musculoesquelético todavía.
Entonces, en el caso de los hombres, la testosterona, y en el caso de las mujeres, las progesteronas, todavía están dando vueltas, pero no los valores necesarios para generar las hipertrofias musculares, y para generar las hipertrofias, en este caso, a nivel de los tejidos óseos. Entonces, para responderte, ¿puede o no crecer paralelo al tejido adiposo? Generalmente no lo hace. Generalmente no lo hace porque si aumento de tejido adiposo significa de que hay poca actividad muscular, y si hay poca actividad muscular, hay atrofia muscular, o sea, hay poca masa muscular. Entonces, siempre hay mucho más tejido adiposo que por sobre la masa muscular. No sé si te respondí, Santi. Dice Alexander Misochi, profe, con respecto a la parte psicológica del alumno obeso, dice, ¿es algo que nosotros podemos mejorar por medio de la actividad física o también el niño necesita ayuda psicológica? Sí, chicos. El niño y el adulto generalmente necesitan alguien que les haga el soporte psicológico. Por supuesto, nosotros no es el área de trabajo nuestra. Lo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista psicológico es incluirlo cada vez más. ¿Se entiende? Es devolverle de alguna manera el valor que él puede llegar a creer que no tiene en la actividad física, a juzgar por la incapacidad de algunos movimientos que tiene. Entonces, sí, yo por supuesto desde el punto de vista psicológico, en relación a las actividades vamos a poder hacer muchísimo, pero indudablemente puede llegar a necesitar de la ayuda psicológica. Después, mientras vas leyendo, una de las cosas que es importante a partir de lo que vos dijiste. Muchas veces nosotros hablamos de la inclusión en educación, pero muchas veces nosotros asociamos el término inclusión automáticamente a discapacidad. Y en realidad, acá nos estamos dando cuenta que el término de inclusión supera al término discapacidad. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, justamente por esto, digo, nosotros tenemos la posibilidad, o capaz que tengamos la realidad de tener un alumno, podemos no tener ningún alumno con discapacidad, pero sí tenemos alumnos con obesidad. Nuestra clase, cuando nosotros lo vayamos a pensar, cuando lo vayamos a programar y cuando lo vayamos a ejecutar, tiene que estar en consonancia con todas las particularidades que tiene nuestro grupo. Entonces, puedo no tener un alumno con discapacidad, pero puedo tener un alumno con obesidad. Entonces, por que no haya un alumno con discapacidad, mi clase va a ser igual para todos. Digo, tengo que atender siempre las distintas vidas de las personas de las cuales va a formar parte mi clase. Os doy otro ejemplo. Piensen en aquellos niños que no tienen, por ejemplo, obesidad, no tienen discapacidad, pero comen en el día una vez. O, por ejemplo, niños que llegan a la escuela sin haber desayunado. O niños que, ¿se entiende? Digo, hay muchas realidades y esas realidades nos van mostrando que tenemos en nuestra clase que ser inclusivos. ¿Sí? O sea, tenemos que atender a la diversidad, que puede no estar relacionada con una discapacidad. Eso ya es ajeno a nosotros. Digo, atendamos a las particularidades de los niños que van a ser nuestros alumnos. Precisamente, entonces, justamente cuando hablamos, y adhiero a lo que decía el lema, de esto de la inclusión, tengo que crear las condiciones no solamente para incluirlo, sino también para que él mismo se pueda incluir, ¿se entiende? Para darle autonomía no solamente desde el punto de vista de músculo esquelético, sino también desde el punto de vista de lo que él decide hacer y lo que él quiere hacer en función de sus posibilidades. Entonces siempre tengo que atender de alguna manera lo que son las necesidades, ¿no? Que esto a mí me parece que es una de las grandes némesis que tenemos los profes, ¿no? Esta idea de tratar de atender las necesidades de todos en una misma actividad, ¿no? Que se puede y tengo que hacer un análisis bien profundo, por eso que no se trata de descargar alguna fórmula por internet y agarrar, bueno, esto es mi propuesta. No, sino crear propuestas que permitan hacer de que nadie se quede sin hacer algo y que todos lo puedan hacer. ¿Entiende la idea? Había leído una propuesta, no me acuerdo de quién era, dice, profe, puede haber un chico que se sienta cómodo con su cuerpo, siendo que posee problemas de obesidad. Sí, por supuesto. Sí. Cuando yo hablo de imagen corporal o la interpretación de la propia imagen corporal, es una condición o una particularidad que puede darse o no. O sea, hay casos de personas con obesidad que se aceptan lo más bien. Acá la obesidad, chicos, siempre tengan que tener en cuenta esto, y esto es súper importante. El abordaje que yo intento hacer de la obesidad va más allá de la apariencia, ¿eh? No estamos hablando de una cuestión, digamos, de estética. Estamos hablando de una cuestión que está vinculada estrictamente a la salud y a las posibilidades que van a tener ellos para mejorar su salud.
más si consideramos que son niños, porque ya cuando son adultos tengo que hacer un abordaje un poco más, no sé si profundo, pero sí diferente, ¿se entiende? Acá la ventaja es que a veces los niños tienen ganas de jugar, entonces por ahí los adultos no tienen tantas ganas, por lo menos los que he tenido yo, ¿no? Mira, acá Alexander dice que entonces va a haber cosas que no van a estar a nuestro alcance. Tiene que ver con estas herramientas que vos vas dando. Exactamente. Va a suceder. A ver, nosotros también tenemos que sacarnos de la cabeza esta idea de que somos omnipotentes, que podemos todo. No, chicos, somos humanos. ¿Sí? Y por ende, al ser humanos, nos vamos a equivocar, va a haber cosas que nosotros no vamos a poder resolver, va a haber cosas que vamos a creer que las podemos resolver y sobre la marcha nos vamos a dar cuenta que no, como al revés, vamos a pensar que hay cosas que no podemos resolver y sobre la marcha y en el aprendizaje con mis alumnos va a suceder que sí. Entonces, entendiendo que no somos omnipotentes, no somos omnipresentes y que podemos equivocarnos y dejarle claro a nuestros alumnos que nosotros vamos a estar aprendiendo junto a ellos, ¿sí? Vamos a estar hasta mucho más tranquilos y relajados, porque muchas veces el problema que tienen muchos profes es la frustración que llega después de haber demostrado, y sobre todo un grupo X, un grupo clase, haber dejado demostrado que no la sabía toda. ¿Por qué? Porque en esto de que yo idealizo como que yo soy profe y la tengo que saber toda, hace que si yo llega un momento que yo tengo un alumno que sucede algo, me pregunta algo que yo no sé, automáticamente me bloqueo. Frustración, cambio de humor, cambio de forma de dar y demás. A ver, y hoy está evidenciado. Yo de obesidad sé poco. Lo llamo al SEBA, que es el que sabe más, que es el que me da un sustento teórico mucho más grande, y yo puedo explicar cómo trabajo la obesidad desde el juego. ¿Se entiende o no? Entonces digo, esto de dejar claro que no me la sé todas, no es mi palo, ¿sí? Pero puede haber otro que lo sepa y me puede ayudar, es importante. Y lo mismo sucede con los chicos. Entender que no todos los chicos saben todo, a no todos los chicos les salen las cosas que yo propongo y demás, es momento o es motivo, ¿sí? Para que yo lo deje registrado en mi clase. Acá nos vamos a equivocar, sí. ¿Cuánto nos vamos a equivocar? Lo que sea necesario hasta que lo podamos aprender. Me llevé una clase, dos clases, un año, 2 años, 3 años, 5 años, toda una vida, no importa. Porque es como hablábamos clases pasadas. A nosotros nos enseñan a ganar, a nosotros nos enseñan a hacer las cosas bien, pero no nos enseñan a perder, no nos enseñan a trabajar con la frustración. Entonces, es importante que lo traigamos. Mira, Seba, hay otra pregunta de Juan Nordio. Sí, eso estaba leyendo. Juan Nordio, hola Juan, me dice, ¿cómo se realiza un análisis multifactorial a la hora de conocer a algún alumno que tiene una imagen negativa de sí mismo? Bueno, primero, hay que separar que tener una imagen negativa de sí mismo no necesariamente tiene que ser obesidad. Yo puedo no ser obeso y tener una imagen negativa de sí mismo. Esos componentes muchas veces nosotros no tenemos tantas herramientas para poder determinar cuál es la imagen corporal de uno mismo. En mi caso particular, por ejemplo, lo puedo ver en la pileta porque, claro, en algún momento todos van a entrar en malla. Entonces, es como más simple porque, digamos, el contexto de trabajo puede llegar a permitir de que no se quiera mostrar o no se quiera sacar la toalla o quiere entrar al agua que nadie lo mire, cosas así, que no me ha pasado a mí en mi caso particular. Y los análisis desde el punto de vista multifactorial son muy complejos. Primero, acá hay una cuestión que hay que atender, chicos, y esto es súper importante. Tengo que atender también que yo, el componente, digamos, civil, ¿no? Tengo que protegerme en ese sentido porque generalmente los análisis que se hacen, si lo vamos a hablar desde el punto de vista estructural, son invasivos. Significa de que yo me tengo que poner a medir con un centímetro el abdomen de un alumno y tengo que tener autorización de los padres para hacerlo, chicos. En ese sentido, uno de los análisis, si vamos a hacer un análisis de la distribución del tejido adiposo, tengo que tener en cuenta eso, ¿verdad? No puedo estar, no es que no pueda, no debería estar haciendo ese tipo de análisis sin consentimiento de los padres, ¿no? Porque para determinar una obesidad central necesito perímetros abdominales, para determinar, por ejemplo, porcentaje, digamos, de masa muscular en relación al tejido adiposo, necesito hacer algunas fórmulas por medio de pliegues cutáneos que se hacen con plicómetros, que son como unos ganchitos que miden básicamente el rollito, que dice básicamente el pliegue del tejido adiposo que se da a nivel pélvico, a nivel del tríceps, a nivel del abdomen, a nivel de los glúteos, a nivel de los aductores, se mide todo eso y yo puedo llegar a estimar
qué cantidad de tejido adiposo tiene. Pero esos análisis nosotros no los podemos, no es que no podemos, no deberíamos hacerlo en realidad. Y por otra parte también está el más conocido de todo, que es el índice de la masa corporal, que es la relación entre el peso y la altura al cuadrado. Es una fórmula en la que yo saco el peso y multiplico la altura al cuadrado, después divido todo eso y ese valor que me arroja a mí ese resultado, lo comparo con una tabla y me puede llegar a mí a decir si ese niño está, en qué condiciones está. Puede estar en una condición de bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad de tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿entiendes? Que eso es lo más común. Generalmente cuando van a nutricionista, pues algo que ustedes sí podrían hacer algún día con autorización de padres o de la institución. Bueno, mira, vamos a empezar y medir los alumnos. ¿Para qué? Para poder estimar el índice de masa corporal y poder ver por medio de la tabla, que es una tabla muy general, ver cuáles son la condición, digamos, en relación al índice de masa corporal o la relación entre tejido adiposo y masa muscular que pueden llegar a tener mis alumnos. Eso es una posibilidad, digamos, de análisis. Después los otros factores que están vinculados a los factores de la alimentación, poco vamos a poder hacer si es que nosotros le damos de comer al niño. Los factores que están vinculados a componentes obesogénicos podemos llegar a observarlos si vemos que el padre es obeso y podemos llegar a entender que ese niño tiene 40% de probabilidad de ser obeso. Pero nosotros, nuestro elemento a considerar siempre va a ser la propuesta que vamos a tener, porque nuestro elemento, desde el punto de vista de la actividad física, puede ser un elemento de suma importancia en comparación a los otros, ¿entiendes? Pero ese es básicamente el factor que nosotros podemos llegar a atender. Más adelante, cuando ustedes vayan profundizando sobre el tema de los fundamentos biológicos y vayan en años más adelante, ya creo que en cuarto año, ya que van a ver adaptada en este caso, van a ir viendo de que hay test, que hay herramientas para poder conocer básicamente cuáles son, digamos, las demandas de oxígeno que tiene un individuo, las demandas de movimiento que tiene un individuo por medio de test, digamos, test de capacidades funcionales. Pero en este caso particular, que me preguntaba, no me acuerdo cuál era el nombre del chico, Juan, en este caso particular, vos como test, si tuvieras que utilizar un test o si tuvieras que analizar cómo es su imagen corporal sobre sí mismo, es muy complicado conseguirlo, dependiendo del contexto, ¿no? Pero es más factible que vos puedas llegar a hacer test por medio de movimiento por base aeróbica, cuando te vayas dando cuenta, digamos, por el tablas de OmniRes, por ejemplo, decís que ¿qué tan cansado estás del 1 al 10? Te tiro un 6, bueno, está cansado. Te tiro un 7, está muy cansado. Te tiro un 8, directamente se lo parar. ¿Se entiende? Son tablas que se llaman, bueno, se conocen tablas como OmniRes o tablas, en este caso, que permiten de alguna manera estimar el nivel de fatiga que tiene el sujeto. Pero, bueno, no sé si respondí lo que vos decías en análisis factorial, pero hay algunos factores que nosotros no podemos medirlos. Después dice, profe, Facu Mesa. Profe, ¿qué herramientas u opciones podemos darle al contexto del niño, como en la familia o al maestro? Yo creo que la principal herramienta que nosotros podemos hacer, considerando esto que le respondí recién a Juan Nordio, es que tratar de concientizar, tratar de explicar a la familia que la comida es también importante y que nuestro abordaje debería ser integral. No solamente tengo que trabajar yo como profe, sino también necesito del apoyo de la familia y del apoyo de las otras instituciones, ¿no? Institución familia, institución educativa. Podríamos hablar de la institución Estado, pero bueno, no hay grandes propuestas hoy al tratamiento de la obesidad. Esto si consideramos de que hay niños con obesidad y van a la cantina y tienen el 90% de las comidas de la cantina son comidas, digamos, que son hipercalóricas, ¿no? Estamos como una suerte de ahí de paradigma entre lo que debo y lo que no debo. O sea, lo que debo hacer me lo dicen, pero la propuesta por sobre lo que no debo siempre generalmente es más grande, ¿no? Entonces, el contexto o las herramientas que puede utilizar el profe siempre es esto de concientizar y de explicar a los papás o al niño, en la medida de las posibilidades de entendimiento del niño, es ver cómo puede ir trabajando, cuál es la propuesta más positiva para ir haciendo un abordaje que le permita mejorar su condición. Eso es lo de Facu Mesa. Después Priscila me dice, creo que si realizo una medición al alumno puedo generarle una incomodidad a la situación. Tal cual. Sí, por supuesto. Imagínense si lo separaste para hacer una medición. Por eso que no es a lo mejor la mejor de las opciones que se da en los niños. Ahí, y en eso vuelvo siempre al tema de lo civil, ¿no? De lo legal en relación a lo que yo puedo hacer. Necesito autorizaciones para hacer ese tipo de cosas, chicos. Después, por otra parte, Lautaro dice, si yo o el EMA tomo asistencia. Sí, estamos tomando asistencia. Acá vemos quién más hace preguntas, quién... Ah, vale. Está todo controlado. Está todo grabado aparte, así que no sucede nada. Bien, vamos con si hay alguna pregunta más. Bueno, si hay alguna pregunta más, si no, ya vamos dando, vamos a ir finalizando la clase.
A ver, ¿hay alguna más? Se vienen todas las preguntas ahora. Bueno, vamos, lo mismo, Vengan nomás. si quedan dudas y demás, podemos hacer otra clase con el Seba, eh, ahondando en estas preguntas o ahondando más en el tema si es que les gustó. No hay problema alguno. Con eso el Seba siempre está dispuesto. Bueno, ¿Me sí, escuchás, Seba? vamos a andar Sí, te escucho. Yo no sé quién habló por ahí, pero escucho. ¿Cómo andas, Sebita? Dale, Juan. Hola, Juan querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, otra cosa que quería aportar ahí lo que vos estás diciendo, ¿sí? Con respecto a las actividades, que, por ejemplo, no solamente a nivel motriz podemos trabajar en nuestra clase de educación física, sino también con respecto a lo conceptual, ¿sí? Por ejemplo, proponer un juego que además del desplazamiento y del movimiento, tenga que ver con que, por ejemplo, el alumno sepa diferenciar los, por ejemplo, alimentos nutritivos de los que son chatarra, ¿sí? Y en base a todo eso poder armar actividades, juegos, para que ellos también puedan ir desde chico teniendo una buena educación alimentaria, ¿no? ¿Te parece? Pues yo me preguntaste si me parece, sí, es espectacular. Y es remontar a esto lo que hablábamos recién, de que una de las herramientas que puedo tener como profe yo es siempre estar educando no solamente desde el movimiento, sino también estar permitiendo de que se entienda básicamente de que necesito de abordajes más holísticos para poder trabajar la obesidad. Puedo hacer actividades, como decía Juan recién, de poder trabajar el concepto de la alimentación sana. A mí me pasó una vez, me acuerdo, que tuve la oportunidad de participar en un día del niño, que se festejó en un colegio acá en Carlos Paz, y dentro de las propuestas de la actividad era básicamente fue una kermés, ¿no? Había muchas actividades para hacer y después hubo un momento en el que todos los nenes estaban en el patio. Había más o menos cerca de 200 pibes. Y se me ocurrió empezar a recorrer el patio. Estaban todos sentados en el momento del almuerzo, estaban todos sentados ahí comiendo y se me ocurrió caminar para ver qué comían. Y créanme que de 200 pibes creo que encontré, habrán sido 2 manzanas y una botella de agua. El resto eran todas bolsas y bolsas de chisito, era comida, era gaseosa, era todo ese tipo de cosas. Están muy instaladas, chicos, en la sociedad, ¿no? Pero una de las posibilidades que puedo tener como profe yo es generar conciencia por medio de, digamos, de algunos trabajos, puedo generar momentos en donde pueda involucrar a los papás para que ellos entiendan de que lo mejor, la salida más rápida puede ser comprar una bolsa de chisito, pero no es la más sana. Entonces, desde ese punto de vista, tengo que tener tengo que tenerlo bien presente. Se me fue acá la pregunta que le quería responder. Profe, herramientas podemos utilizar en el contexto del niño y la familia, creo que lo respondí. Por favor, nos mande las planificaciones si podemos construir desde ahí. Acá está. Una última, dice Facu Mesa, ¿qué tan objetivo se puede y se debe ser en este tipo de situaciones? La objetividad va a estar determinada, o está supeditada al diagnóstico. Yo no puedo ser muy objetivo en una persona que recién conozco. Necesito conocerla y acá adhiero a lo que decía Lema recién. Yo tengo que introducirme a la clase, tengo que formar parte de mis alumnos, conocerlos, ver cuáles son sus necesidades para ir siendo cada vez mejorar la especificidad en relación a los objetivos. Quizás en primera instancia no puedo ser muy objetivo. Puedo ser general. En función de las generalidades o de la respuesta que me dé esa generalidad de propuestas que yo pueda llegar a dar, puedo llegar a ser más objetivo o no. Profe, ¿me pudo ir? Sí, vaya, Candela, Golato, profe, o no sé si es Candela Golato que responde. Sí, dice, vaya, Candela. Que tenga buen día. Gracias. Bueno, Bien. chicos, no sé, ¿alguna pregunta más o no sé más cómo continuamos? No, ya, mira, te cuento, ya siendo la hora de terminar, en realidad, porque hay justo la Cande y hay otros chicos más que se tienen que ir porque otro integrante de la familia necesita de la computadora. Bueno. Pero, bueno, la idea es que si hubo muchas más preguntas, bienvenido sea. Justamente la idea de la clase de hoy era generar mucho cuestionamiento. Entonces, si hay dudas, lo vamos a seguir trabajando, lo podemos seguir trabajando. En ese sentido, quédense tranquilos. De hecho, podemos armar otra clase.
Por otro lado, bueno, si les gustó la clase, fantástico, excelente, eso está bueno. Bueno, acá se me está yendo, bien, genial. Lo que vamos a hacer es, voy a termino la grabación, apenas vamos a confirmar, listo. Se va a estar guardando, yo apenas la tenga, yo se las voy a enviar, ¿sí? Y el Seba después me